Eh, en Guatemala nosotros tenemos, y que de hecho esto es parte del proceso, no solo específicamente para la discusión constitucional, sino en la generación de los cuerpos constitucionales, como ha ido avanzando esto en un proceso histórico, diferentes formas de abordar este control normativo. Yo quisiera que nos acostumbremos a que cuando ustedes escuchen esta palabra que está señalada en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad como inconstitucionalidad, ustedes dibujen en su cabeza el control normativo, porque ¿cuál es la función básica? Y yo creo que es aquí en donde la Corte hace gala, la Corte de Constitucionalidad, de una de sus funciones específicas, y diría yo la más importante, que es el resguardo del texto constitucional. ¿Y cómo hace gala de esta función específica? Pues haciendo este control normativo. ¿Y qué es este control normativo? No es más que poner a la Constitución Política de la República de Guatemala, y como diría Hans Kelsen, esta norma fundante, esta norma superior, en este plano, en el plano superior de esta estructura normativa, y hacer en base a ese control esa verificación de que todas las normas que se decretan en este país, ya sean normas ordinarias, normas reglamentarias, y vamos a ir desarrollando especificidades sobre cuerpos jurídicos de observancia general, puedan llegar en algún momento a entrar en contradicción con los preceptos que señala la Constitución Política de la República de Guatemala. Ya vieron ustedes que en la inconstitucionalidad, en caso concreto, no estamos indicando que una norma sea inconstitucional, sino lo que discutimos es si su aplicación en un caso concreto pudiera en algún momento adolecer de un vicio en relación a los preceptos constitucionales. Ustedes pudieron ver también que se puede presentar como una acción y que se puede presentar como una excepción, y que lo podemos hacer en cualquier momento de los casos subyacentes en los cuales estamos haciendo esta presentación. Yo espero que este cuadro se pueda ver bien. De cualquier manera, se los voy a enviar en la presentación, y cuando vayamos viendo de manera específica nuevamente lo particular de la tramitación. ¿Qué vamos a encontrar en este cuadro? Básicamente los dos tipos de control normativo, o los dos tipos de control de constitucionalidad que se realizan en Guatemala. Vamos a encontrar primero el control reparador de constitucionalidad normativa, y el otro el control preventivo. Si ustedes se dan cuenta, en todos aparece la Corte de Constitucionalidad, y vemos básicamente la particularidad en las inconstitucionalidades de leyes en casos concretos, porque tal y como ya lo vieron ustedes, pues obviamente esto lo presentamos en los procesos específicos en donde consideramos que la aplicación de esta norma puede causar un vicio de inconstitucionalidad. Entonces, obviamente acá, por tener este control difuso, vemos que en primera instancia lo van a conocer los jueces de primera instancia, los tribunales colegiados o la Corte Suprema de Justicia, dependiendo de la etapa procesal en la cual hacemos este planteamiento. Y en todo caso, podemos plantear una apelación que en segunda instancia conoce la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué vamos a encontrar entonces en este control normativo? Las inconstitucionalidades de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general, las inconstitucionalidades de leyes en caso concreto para el tema reparador. En este cuadro ustedes van a tener cuál es la variante para su instauración o presentación, quién es la autoridad competente, cuál es el efecto que va a tener la resolución de este planteamiento, y cuál es el asidero normativo o fundamento legal. Y para el tema del control preventivo, que también lo vamos a ir discutiendo, tenemos básicamente las opiniones consultivas y los dictámenes. Estos son exclusivamente competencia de la Corte de Constitucionalidad.
Y yo creo que ya también en algunos otros pasajes de la cátedra hemos hablado de esto. Me disculpo, Lidia, si no lo logras leer bien, sí, yo creo que es por la resolución en la presentación, pero cuando ya la tengas y la puedas abrir, yo espero que vaya mejor desarrollada. Sí, Edwin, dime. Perdón, licenciada, mi control preventivo dijo que básicamente van a prevalecer las opiniones consultivas y las, ¿qué más dijo? Disculpe. Son opiniones consultivas y dictámenes. No, muchas gracias. En Guatemala hay esta particularidad en cuanto al control preventivo. Y miren lo interesante de esto. Cuando de pronto, cuando el Congreso de la República en su proceso legislativo considera que de pronto alguna de las normas puedan tener una discrepancia con el texto constitucional, puede enviarlo directamente a la Corte de Constitucionalidad para que la Corte haga un análisis sobre esta cuestión que se vaya a legislar. En cuanto a las opiniones, las pueden enviar los organismos de Estado. Puede enviarlo el Congreso de la República, el organismo ejecutivo, a través del presidente de la República, y la Corte Suprema de Justicia, también a través de su presidencia. Aquí hay una particularidad en las opiniones, y es en los casos en los que el Congreso de la República emite una norma, y dentro del proceso legislativo, que ya lo conversamos oportunamente, si no me estoy mal, por el decreto este que se emitió en marzo, que era, habían algunas modificaciones ahí sobre disposiciones de la familia, y conversábamos en ese momento sobre algunas modificaciones que estaban haciendo al Código Civil, determinando que era una familia, y que esto podía en algún momento contravenir disposiciones constitucionales. Hay una disposición particular en cuanto al veto que puede hacer el presidente de la República de estas normas. ¿Y qué es lo que señala la Constitución? Que si el veto que emite el organismo ejecutivo sobre una norma emitida por el Congreso se realiza bajo la base de que esta norma emitida por el Congreso tiene vicio de constitucionalidad, entonces el Congreso, si quiere emitir su primacía legislativa y decir, bueno, yo la mando a publicar aún y cuando el presidente diga que no, no lo puede hacer si no le requiere la opinión a la Corte de Constitucionalidad. En todo caso, la archivará y pues ya, que fue lo que ocurrió en este caso en particular, pero si quiere volver a discutir ese tema, lo debe de enviar a la Corte de Constitucionalidad. En materia de control preventivo, acá sí no tenemos esta competencia que advertimos en el control de casos concretos que pueden tener los juzgados de primera instancia o las salas y la Corte Suprema de Justicia. Esto es eminentemente una función de la Corte de Constitucionalidad. Me disculpo si no se ve bien este cuadro, insisto, yo les voy a enviar la presentación para que podamos irlo desarrollando mejor. Dígame. Sí, licenciada, me surge la duda. Digamos, en el caso, digamos, que ahorita se viera a través de, en Consejo de Ministros, la presidencia hubiera optado por un estado de calamidad, por esa tormenta que hubo, Julia, y algún grupo de la sociedad civil se hubiera manifestado en contra de este decreto, lo hubiera sido por este tipo de inconstitucionalidad, solicitar que no saliera a la luz este estado de calamidad. Vamos a ver, ordenémonos bien en los pensamientos. Hay una cuestión bien particular en los estados de excepción en general. Vamos a parar un momento porque creo que es muy importante el planteamiento que hace Edwin, pero es complejo. Los estados de excepción en general, que ya saben ustedes que son 5 y que están contemplados en la Ley de Orden Público, invierten la lógica del proceso legislativo. Vamos a ir paso a paso.
En el proceso legislativo normal, y no vamos a entrar a ver cada una de sus fases, sino a grosso modo, lo que tenemos es al Congreso emitiendo leyes, que es su función, ¿verdad? Como parte de este proceso y como parte también del control que hay entre los organismos de Estado, el Congreso de la República emite los decretos y los envía al Ejecutivo para que el Ejecutivo los sancione y los envíe a publicación. Y una vez publicados en el diario oficial, entonces ya cobran vigencia, dependiendo del plazo que en el momento de su promulgación se haya establecido para que cobren vigencia. ¿Qué es lo que nos señala a nosotros? Y por favor, con su Constitución en mano, el artículo 178 de la Constitución. Nos señala que si luego de que el Congreso de la República emitió un decreto, yo se los he dicho varias veces, lo que tenemos es un decreto, no una ley, porque los decretos lo que implican es la aprobación del Congreso de la República, pero va a ser ley una vez que haya sido sancionado y publicado. Entonces, ¿qué ocurre inmediatamente después de que es aprobado un decreto? Se remite al organismo ejecutivo y el organismo ejecutivo tendrá 15 días para sancionar y publicar esta norma. Pero ¿qué ocurre si el presidente de la República, luego de analizarlo, considera que hay algún vicio, que adolece de algún vicio? Entonces puede vetarlo y devolverlo al Congreso de la República para que evalúe el vicio que pueda tener este decreto. El Congreso puede evaluar este vicio y decir, ok, lo vamos a corregir, puede ser que en efecto lo que dice el presidente en Consejo de Ministros no es una decisión unilateral de la presidencia, es el Consejo de Ministros. Entonces vamos a revisarlo. O en todo caso, hacer el ejercicio de esta primacía legislativa y decir, bueno, nosotros igual vamos a hacer por nuestra cuenta esa publicación. Este es un procedimiento bien interesante. Lo que nos señala la norma es que si este veto que realiza el Ejecutivo se hace argumentando un vicio de inconstitucionalidad, entonces ahí sí no puedo ejercer la primacía. Bueno, ahora vamos al planteamiento que nos hace Edwin. Acá el proceso legislativo se invierte porque quien emite el decreto, que en este caso se llama decreto gubernativo, a mí en algún momento alguien me decía, se confundieron al emitirlo, porque el Ejecutivo únicamente puede emitir acuerdos. Aquí se confundieron porque no leyeron la norma constitucional. Si nos vamos al artículo 139, si no estoy mal, 139 o 138. Bueno, en el 139 es donde nos señala qué es lo que dispone la Ley de Orden Público. El 138 es bastante más extenso y nos habla de todas las limitaciones a los derechos constitucionales. Miremos el párrafo 1, 2, 3, 4, en donde inicia con la palabra además. Dice, además, en el propio decreto, vean ustedes cómo la Constitución señala que lo que va a emitir el organismo ejecutivo es un decreto. Por eso se llama decreto gubernativo, porque lo hace el organismo ejecutivo. No es un decreto legislativo, porque no lo hace el Congreso de la República. Entonces, en ese decreto se va a convocar al Congreso para que dentro del término de 3 días lo conozca, lo ratifique, lo modifique o impruebe. Yo quiero ir desarrollando esto paso a pasito, Edwin, para que no nos perdamos. Para que yo pueda impugnar de inconstitucional una norma, esta norma tiene que estar en plena vigencia. No puedo discutir de inconstitucionalidad un decreto. Supongamos que el Congreso de la República emite hoy un decreto y dice, bueno, esto es lo que nosotros consideramos que debiese de ser ya una ley en el país. Pero aún no se ha publicado. Aún el Ejecutivo no se ha pronunciado sobre la sanción y publicación. Si se llegara a plantear una inconstitucionalidad, y de hecho les comento, y ya lo han hecho, pues la Corte no tiene más que decirles, mire, disculpe, pero no procede,
porque yo no puedo discutir si es constitucional o no, o si adolece de vicio de inconstitucionalidad o no un decreto, porque aún no es ley. Tenemos que esperar a ver qué es lo que va a decir el organismo ejecutivo. Si el organismo ejecutivo lo sanciona y lo publica, entonces sí, porque ya tiene efectos erga omnes, ya tiene efectos sobre toda la población, y entonces ya podemos discutir si va a tener o no algún tipo de implicaciones. Ahora, regresemos al planteamiento que nos hace Edwin. En este caso, el organismo ejecutivo emite el decreto gubernativo a través del cual aprueba un estado de excepción. Yo no estoy al tanto de qué tipo de estado fue el que se publicó, pero bueno, lo emite y lo tiene que ratificar el Congreso de la República. Ahí es donde vemos la inversión del proceso legislativo. Desde mi punto de vista, esto debiese de interponerse en contra de la ratificación que hace el Congreso. ¿Por qué es que cobra vigencia inmediatamente? Yo creo que tal vez ese sería uno de los puntos de discusión. Porque en efecto, a diferencia de los decretos legislativos, que estos sí cobran vigencia hasta que se publican, en los estados de excepción, por la naturaleza de la ley de orden público y por la naturaleza también y la importancia que tienen estos decretos gubernativos, se emiten en Consejo de Ministros e inmediatamente se publican en el Diario Oficial. Pero porque la naturaleza, insisto, que tienen estas declaratorias son de una preeminencia particular. Se considera que está gravemente comprometida, ya sea la seguridad nacional o una situación de catástrofe específica, y es por eso que entran en vigencia inmediata. Pero desde mi punto de vista, la discusión de constitucionalidad o inconstitucionalidad debiese de recaer sobre la ratificación que hace el Congreso de este decreto gubernativo de estado de excepción, sea cual sea, porque insisto, no tengo conocimiento de qué fue lo que se dispuso. Arnoldo levantó la mano, hubo un par de compañeros ahí por si tienen dudas para que lo desarrollemos. ¿Alguien tenía planteamiento? No sé si Edwin también. Buenas noches, Lick. Disculpe, es que se me activó el levantado de mano. No hay problema, Arnoldo. Perfecto. Dígame, Edwin. Sí, licenciada, digamos, si en este caso usted nos plantea, y esto no lo sabía, ya aprobado el Consejo de Ministros y por la urgencia nacional o emergencia que en este momento se esté viviendo, pues de una vez se publica. Así es. El lapso de tiempo que pase en lo que se traslada este decreto al Congreso y llegue a conocerlo, porque me imagino que tienen que convocar a sesión plenaria, no sé si es ordinaria o extraordinaria, ¿sí? Pero ese tiempo no es, digámoslo así, no en términos jurídicos, una pérdida de tiempo para que el daño a nivel de población se lleve a cabo, por el cual se impugna. Yo entiendo, es complicado, porque de hecho la norma tiene unas particularidades. Vamos a ver, el organismo ejecutivo, insisto, y ahorita voy, Walfred, que levantó la mano, el organismo ejecutivo convoca Consejo de Ministros, y no crean, no es un proceso simple, porque de hecho se tiene que formar un expediente, así como se genera un expediente en el Congreso de la República para discutir una norma, también se genera un expediente en el organismo ejecutivo para plantearle al Consejo de Ministros la necesidad de emitir un decreto gubernativo de excepción. Se discute en Consejo de Ministros, hago también esta acotación, no necesariamente tiene que ser unánime. Vi un par de decretos, tal vez no con esta presidencia, pero sí en presidencias anteriores, en donde algunos ministros hicieron un voto de disidencia o de concurrencia ante un decreto de este tipo. Bueno, ¿qué es lo que nos dice a nosotros la Constitución? Y es que lo particular acá es que esta limitación de los derechos constitucionales, si bien están solo en un artículo,
se desarrollan en una norma de rango constitucional. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Constitución política? Una vez el presidente y el Consejo de Ministros asuman esta posición de limitar, porque ¿qué es lo que yo hago a través de un decreto de excepción? Es limitar garantías constitucionales y eventualmente pedir ciertas disposiciones que únicamente el Congreso puede autorizar. Emito ese decreto gubernativo e inmediatamente, así dice la norma, lo mando a publicar. Porque obviamente hay un momento crítico para el país que se necesita resolver a través de este decreto. Y repito lo que dice este cuarto párrafo del 138. En el propio decreto, que se emite en Consejo de Ministros, se convocará al Congreso. Fíjense qué interesante. El Congreso no convoca al presidente para que sancione y publique, solo lo envía. Y la ley en el proceso legislativo le da el plazo de 15 días al Ejecutivo para emitir esta sanción y publicación. Acá la norma constitucional le dice, usted en ese decreto, uno de sus artículos tiene que ser convocar al Congreso para que dentro del término, oiga usted, de 3 días, lo conozca, lo ratifique, lo modifique o lo impruebe. El Congreso puede decirle al presidente, discúlpeme, pero este estado de excepción que usted fijó, no estoy de acuerdo con él. Si el Congreso está reunido, porque eso es otra cosa interesante, entonces mire lo que dice la Constitución, lo debe de conocer inmediatamente. Sé que son 3 días complejos, pero al final el tiempo no es tan largo. Y la norma le señala 2 cosas. O son 3 días y no están reunidos, o si están reunidos, lo tienen que conocer de manera inmediata. Es bien interesante también porque los decretos de excepción, estos decretos gubernativos, no pueden durar más de 30 días. Y una cuestión particular que se prevé también es que, vamos a ver, se emite el decreto gubernativo de excepción, insisto, sea cual sea de los 5 que señala la Ley de Orden Público, y el Congreso decide no aprobarlo, imprueba ese decreto. La norma señala que lo que haya dispuesto el organismo ejecutivo en esos 3 días se valida por la excepcionalidad de la situación. Yo creo, no he revisado, pero al parecer sí se presentaron inconstitucionalidades por el decreto emitido por el Ejecutivo. Sigo con esta opinión particular. En todo caso, tendría que ser de la ratificación que está haciendo el Congreso por la inversión del proceso legislativo. Y sí, de pronto puedan haber particularidades ahí por los plazos, pero así lo tiene el texto constitucional. Aquí nos vamos a la clásica pregunta, mire, ¿por qué? Es que así dice la ley, ¿verdad? Y en este caso, así lo dice el texto constitucional. Walfred, ¿tenía un cuestionamiento? Sí, buenas noches, licenciada. No, solo quería agregar que creo que también existen como precedentes en esta discusión de los acuerdos gubernativos que emite el Ejecutivo relacionados a los estados de excepción. Yo me recuerdo que en la época del Partido Patriota, no estoy muy seguro, se estaban presentando cada 30 días estos estados de excepción, pero el Congreso de la República no lo conocía en los 3 días. Lo que hacía es que lo conocía el primer día y lo enviaba a la Comisión de Gobernación. Y ahí pasaba los 30 días. De ahí otra vez llegaban los 30 días y presentaban otro estado de excepción. Mi pregunta es, ¿era válida ese procedimiento? Tomando en cuenta que, o sea, no me queda claro lo de los 3 días, ¿verdad? Esa es mi cuestión. Sí, vean, esto lo puedo decir con propiedad porque creo que fue algo que hice como profesional, que fue hacer esta combinatoria al Congreso del texto constitucional. En los decretos gubernativos no se hacía la combinatoria, pero la Constitución es bien clara y lo dice. En el decreto se debe convocar al Congreso de la República para que conozca de ese decreto gubernativo. Entonces sí causó un poquito de shock, así como a mí no me va a decir cuánto tiempo. No, es que no se lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Constitución.
y por eso se hizo esa combinatoria. Discutir si lo que se hacía en este periodo que tú señalas, la verdad no conozco a detalle cómo era el planteamiento. Me comprometo con ustedes, y aquí lo estoy apuntando, para darles, y así avanzamos, el texto de las últimas que ha resuelto la Corte de Constitucionalidad en cuanto a amparos presentados por lo dispuesto en los decretos gubernativos de los estados de excepción. Y también, no es que no recuerdo si fue una opinión o fue una inconstitucionalidad en donde la Corte hace un análisis sobre el procedimiento para aprobación, porque lo quieren llevar al procedimiento como que fuera una ley que emana del Congreso. Primera lectura, segunda lectura, tercera lectura, y por eso lo que se ha hecho, según el entendimiento que tengo, es que se convoca al Congreso para que se conozca de urgencia nacional. ¿Por qué se convoca para que sea de urgencia nacional? Porque entonces no es necesaria hacer estas 3 lecturas, ¿verdad? Y yo creo en atención a la misma observación que hace Edwin, porque estamos hablando de circunstancias que son de urgencia. Las particularidades de por qué se plantea, yo insisto, en este último no tengo mayor conocimiento. Habría que analizarlas, ¿verdad? Porque lo que yo voy a discutir en el planteamiento de una inconstitucionalidad de ley, ya vamos a entrar ahora en materia de la clase, pues tiene que ser su incompatibilidad con el texto constitucional. Y ahí va a depender mucho de qué estoy restringiendo en este decreto gubernativo que emito, ¿verdad? ¿A qué estoy combinando yo a la población y a qué la estoy limitando también para el resguardo? Y la lógica que se tiene y la discusión que se plantea a nivel de los doctrinarios en cuanto a la limitación de los derechos constitucionales es que el no limitarlos puede ser mucho más gravoso que el permitirlos ante las circunstancias específicas que se están dando, que generaron obviamente esta emisión de este decreto. Entonces, vamos a irlo viendo. Yo, insisto, voy a indagar un poquito más para ver qué es lo que se presentó y obviamente pues ustedes estarán viendo cuál va a ser la resolución. En cuanto a la definición de qué es una inconstitucionalidad de carácter general o un control normativo constitucional de carácter general, pues lo que tenemos es que es un mecanismo procesal en el cual las personas legitimadas pueden hacer efectivo su derecho. Aquí sí tenemos una acción, es la vía en la cual se presenta es una acción. ¿Por qué se considera así? Porque es directa ante la Corte de Constitucionalidad. No lo vamos a tener como un incidente, no lo vamos a tener como una excepción, no, es una acción directa que se plantea ante la Corte, en el que un tribunal constitucional declara la existencia de inconstitucionalidad de un precepto normativo que tiene un alcance general. Y obviamente, como consecuencia de este pronunciamiento, su expulsión del ordenamiento jurídico, restableciendo en este caso la supremacía constitucional. Esta es una definición del autor de la presentación, que es el doctor Salguero, pero que definitivamente recoge todos los puntos de lo que es una inconstitucionalidad con carácter general. Por eso insisto, el plantear una inconstitucionalidad de un decreto no es viable. Nosotros vamos a atacar de inconstitucionalidad una ley. Y para esto, ¿qué necesito? Que ya esté incorporada al ordenamiento jurídico. No va a estar incorporada al ordenamiento jurídico si no ha sido debidamente publicada. Si la comunidad de un país, si todos los miembros de un país, sus habitantes, no tienen conocimiento de esa norma, pues todavía no forma parte del ordenamiento jurídico. Yo creo que ahí también vamos desarrollando un poco de los cuestionamientos que estuvieron planteando. Necesito que esta norma ya forme parte del ordenamiento jurídico. Si no, no tiene sentido hacer un análisis porque no forma parte del mismo. En cuanto a los elementos que podemos abstraer de esta definición del control normativo de constitucionalidad, pues vamos a tener que, básicamente, es un mecanismo procesal. ¿Qué es lo que yo busco con este mecanismo procesal, lo cual es la finalidad
de este mecanismo procesal? Pues que este órgano constitucional, este tribunal de control constitucional, pueda examinar de constitucionalidad si esa norma que se está cuestionando, pues lo adolece o no. Básicamente lo que yo le pido a este tribunal constitucional es revise este precepto. Ya vamos a ver que puedo pedir una revisión general del precepto, es decir, el texto completo, o artículos específicos de ese texto, o de hecho, incluso frases o letras de artículos específicos. Es bien particular y les puedo decir también, es bien complejo cuando en las inconstitucionalidades de carácter general dicen del decreto tal, publicado con fecha tal, planteo inconstitucionalidad de carácter general parcial por el artículo tal, en la línea tal, en la frase tal. Son bien particulares estos tipos de planteamientos, pero son efectivamente los que se dan en la práctica. Está al alcance de los sujetos legitimados para el planteamiento. Y acá el hincapié en cuanto a la diferenciación con la inconstitucionalidad en caso concreto. ¿Por qué? Porque en los casos concretos los únicos legitimados son las partes dentro del litigio. Acá no. Acá, de hecho, puede ser un ciudadano, siempre y cuando cumpla con los requisitos para su planteamiento, porque tiene que estar auxiliado por 3 abogados. Pero no necesitamos estar involucrados dentro de un juicio subyacente. Insisto, como es una acción directa que presento ante la Corte, lo puedo hacer como ciudadano. Ustedes van a ver ya a continuación quiénes son los que están legitimados también para presentar este tipo de control normativo. ¿Qué es lo que yo pretendo acá? ¿Cuál es la pretensión que le planteo al Tribunal Constitucional? Pues que declare que en efecto esta norma que estoy discutiendo adolece de inconstitucionalidad. ¿Para qué? Para que sea expulsado del ordenamiento jurídico. Se podría utilizar este término que ustedes ven ahí en la presentación de derogar. Yo no acojo mucho el término de derogar porque en realidad lo que se está señalando es que esta norma no puede estar dentro del ordenamiento jurídico. Para mí la derogatoria va más a una función del organismo legislativo que a una función de un ente jurisdiccional o de un tribunal constitucional. ¿Qué es lo que motiva el planteamiento de una inconstitucionalidad general? Que el accionante considera que concurre una duda sobre la legitimidad constitucional de esta norma o de este precepto normativo que está objetándose. No sé si hasta acá tenemos alguna duda con los elementos de la definición de la inconstitucionalidad general. Ok. Fíjense que acá o lo están entendiendo todo o no están entendiendo nada, así que las dos cosas me preocupan, o una me halaga y la otra me preocupa. Pero bueno, en cuanto a la naturaleza jurídica de la inconstitucionalidad general, vamos a tener que definitivamente es una garantía constitucional. Si bien es cierto, en el desarrollo de la Constitución, nosotros advertimos como garantía, ya lo hemos visto también en el desarrollo del curso, Procurador de Derechos Humanos, a la Corte, también hemos conversado cómo este tipo de acciones ante la Corte son considerados garantías constitucionales. Porque obviamente lo que buscamos con el planteamiento de este tipo de acciones es que se resguarde el texto que tiene la Constitución. Entonces vemos cómo a través de este planteamiento nosotros garantizamos este control de la norma suprema. Nosotros en el sistema guatemalteco advertimos que este es de verdad un proceso jurisdiccional. Así se señala. Porque básicamente, y vamos a ir viendo cómo se desarrolla el trámite, en principio, insisto, no necesitamos un procedimiento subyacente. Tenemos a los legitimados para hacer el planteamiento.
se celebra una audiencia, se celebra también vista si esto es requerido, y se hace pues a través de este planteamiento y a través de este trámite específico la revisión de estos planteamientos que hacen los interponentes en cuanto a si este precepto adolece o no de vicios de inconstitucionalidad. ¿Y por qué hacemos la diferenciación entre si es un proceso jurisdiccional o no? En algunos textos de otros países se ha regulado como un recurso, y se señala como un recurso de inconstitucionalidad. En este caso, la inconstitucionalidad general, ya sea total o parcial, y enfática en este planteamiento, en Guatemala es un proceso, no está considerado como un recurso. Entonces, eso también quiero que nos quede claro. ¿Cuáles son las características que advertimos nosotros en la inconstitucionalidad general? Pues primero, es un mecanismo procesal para el control constitucional, para hacer que todas las normas que derivan del texto constitucional, ya sean estas de carácter ordinario, reglamentario, y vamos a ver algunas ahí interesantes que en su historia la Corte ha conocido, pues se señale si adolecen o no de un vicio de inconstitucionalidad. Es general, una característica también de esta inconstitucionalidad, es básicamente en cuanto a sus efectos. Y voy a ser reiterativa, no dudo que los colegas que les desarrollaron el tema de la inconstitucionalidad en caso concreto también lo hicieron. Y es que en este caso, la sentencia estimatoria de la Corte, es decir, la sentencia que en efecto está señalando que existe inconstitucionalidad, va a tener efectos sobre toda la población, porque estamos atacando una norma para efectos generales. Es popular, ¿por qué? Porque está al alcance de todos. No es interpartes, no es necesariamente en un proceso, sino que lo puede plantear cualquier ciudadano. Es principal, por lo que acabo de decirles también, no depende de otras actuaciones, no es una excepción, no es un incidente, estamos hablando de una acción. Es constitutivo porque, insisto, si la sentencia es estimatoria, es decir, acoge el planteamiento y decreta la inconstitucionalidad, a partir de ahí se constituyen efectos y expolia o saca del ordenamiento jurídico este texto que se ha discutido de inconstitucionalidad. Y en cuanto a su procedimiento, lo tenemos como un procedimiento uniinstancial. ¿Esto qué significa? Que no admite recurso. En la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, lo que se señala es que podríamos plantear aclaración y ampliación. Que si bien es cierto, para algunos esto podría ser una materia recursiva, lo hemos discutido también en cátedra, yo lo he reiterado, una aclaración y una ampliación sobre una sentencia no cambia su fondo. Tiene básicamente efectos de hacer más claros los pasajes si eventualmente estos no hubieran sido lo suficientemente claros o hubieran sido ambiguos, o ampliar si de pronto algunos de los planteamientos no fueron desarrollados en la sentencia. Pero no vamos a lograr a través de una aclaración o de una ampliación o de ambos cambiar el fondo de una sentencia. Entonces, una de las características particulares de las inconstitucionalidades generales es que son uninstanciales. No vamos a encontrar apelación. Y otra de los análisis que podemos hacer del porqué de esta uninstancialidad es que únicamente podemos plantear una inconstitucionalidad general, ya sea total o parcial, ante la Corte de Constitucionalidad. Y aunque tenemos aquí un par de compañeros que ya lo han expresado, que no les gusta mucho eso de la Corte de Constitucionalidad, lo resuelto en la Corte no admite apelación. Así que esas son básicamente las características que encontramos en la inconstitucionalidad de carácter general. ¿Cuál es el objeto natural en una pretensión de inconstitucionalidad? Pues básicamente
que se deje sin efecto o se deje sin vigencia ese precepto normativo. Van a ver acá que se insiste con este término de la derogación, pero es básicamente que esto repercuta no solo en el interponente, sino a toda la población que hay en el país, porque tiene este efecto de generalidad. Por favor, si pudiéramos leer alguien por ahí el artículo 140 de la Ley de Amparo. Hoy parece que no tienen ganas de leer. ¿Alguien que la lea? Artículo 140. Damaris, por favor. Artículo 140. Efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad. Cuando la sentencia de la Corte de Constitucionalidad declare la inconstitucionalidad total de una ley, reglamento o disposición de carácter general, éstas quedarán sin vigencia. Y si la inconstitucionalidad fuere parcial, quedará sin vigencia en la parte que se declare inconstitucional. En ambos casos dejarán de surtir efecto desde el día siguiente de la publicación del fallo en el Diario Oficial. Y esa es otra particularidad, ¿saben? Que la vamos a ir viendo ahora. Tal y como se hizo para el proceso legislativo, y ahí es donde ustedes van a ir viéndole sentido y lógica a por qué no puedo plantear una inconstitucionalidad de un decreto, sino de una ley, y con esto lo que necesito es que el decreto haya sido sancionado y publicado, es eso, es su publicidad. Y en tanto que si el decreto ya fue publicado y ya es del conocimiento de todos los ciudadanos, por lo tanto, la resolución de la inconstitucionalidad también se publica. Y aquí hay una cuestión particular. Dentro del trámite, cuando se hace el planteamiento de la inconstitucionalidad general, la Corte, al hacer el análisis del planteamiento, puede disponer de la suspensión provisional de ese precepto que se ataca. Como al hacer el análisis, la Corte eventualmente puede señalar que sí se suspende provisionalmente, en tanto se diligencia la discusión total de esta acción, esa suspensión provisional también debe de ser publicada. Dime, Walter, ¿cuál es tu duda? Licenciada, cuando se publica, bueno, cuando el Congreso de la República aprueba una ley y está en la fase de que se la envía al Ejecutivo para que la sancione y la vete, y viene alguien en ese... Ojo, la excepción es el veto. No nos quedemos con que lo mandan al Ejecutivo para que lo vete, porque eso es excepcional. La norma o la regla es que va al Ejecutivo para que firme, sancione y publique, ¿verdad? Lo eventual es que se vete, pero bueno. Y si en ese intermedio alguien presenta una inconstitucionalidad, ¿qué es lo que hace la Corte de Constitucionalidad? Rechaza, ¿cómo se dice? De manera directa, no tengo la palabra correcta. Rechaza de forma liminal. Sí, no entra a conocer nada. No, o sea, no, obviamente se emite un decreto y se les expresa que no es viable. Es que no puedo entrar a conocer una norma que no lo es. Tú me pides que yo haga un control normativo, pero de una ley que no existe. Va a existir. Licenciada, disculpe. Hasta que sea publicada. Dime, Jorge Mario. Pero ahí es, o sea, ahí es donde yo me pierdo, ¿no? Porque ahí es cuando yo vengo y digo, bueno, pero si la ley no, o sea, no ha entrado en vigencia todavía, no es una ley, ¿cómo voy a venir yo a decirle al Congreso que está mala, por ejemplo, si no es una ley todavía? No sé si estoy bien ahí. Estás perfecto. Es que, sí, que pero lo hacen. ¿Cómo? Pero lo hacen. Pero, o sea, que está malo. Por supuesto. Porque no va en... Sí, pues. Ok. La duda sí, ahí te decía yo, entonces, ¿qué está pasando, no? No, mira, la duda es válida, pero tu apreciación también lo es, Jorge Mario. O sea, aquí hay una cuestión particular. Si yo les enseñara a ustedes la cantidad de amparos, por ejemplo, que la Corte rechaza por incumplimiento de presupuestos de viabilidad, imagínense, una cantidad de amparos que los presentan extemporáneo. Yo hoy, por ejemplo, estaba leyendo uno, y aquí porque no decimos partes ni números, que dice, sí es cierto, lo presenté 20 días después,
pero es que estábamos en fiestas navideñas. Miren, eso es virtualmente un descaro. O sea, yo como abogada, si mi cliente me dice, mira que sí, pero es que se le pasaron 20 días. Ah, pero pongamos que fue por la Navidad. Eso es una irresponsabilidad absoluta del abogado. Disculpe, pero eso no se puede hacer. Ahora, lo hacen. La discusión es que lo hacen. Entonces, obviamente, la Corte tiene que hacer un análisis de todo esto. Lo hacen en amparo y lo hacen en inconstitucionalidad. O a veces incluso discuten de inconstitucionalidad norma que ya fue aplicada. Y aquí la discusión es la expectativa de aplicación. Estamos hablando de los casos concretos, ¿va? Cuando ya el juez emite sentencia, entonces presentan inconstitucionalidad de la norma. No, ahí ya no, ahí discutan la sentencia. Pero si usted considera en el proceso que se puede aplicar una norma que en su caso particular puede ser inconstitucionalidad, en su caso concreto puede ser inconstitucionalidad, puede ser inconstitucional, perdón, entonces aléguelo, pero antes de que se resuelva. Porque al haberse resuelto ya, lo que usted tiene que hacer es plantear la impugnación, y en la impugnación discutir la aplicabilidad que pudo haber tenido, pero no discutir la inconstitucionalidad. Ahora, el planteamiento que hace Walfred, pues es válido, pero vamos a caer a lo que nos dice Jorge Mario. ¿Por qué lo presentan entonces? A mí me gustaría conocer los razonamientos, pero son bastantes los casos en los cuales se presentan acciones de inconstitucionalidad en contra de decretos. Y estos todavía no son ley. Entonces, pero así ocurre. En cuanto a la legitimación, que era lo que acabábamos de hablar, para ir ya en detalle, ¿quiénes están legitimados para plantear una inconstitucionalidad general? Miren qué interesante. La Junta Directiva del Colegio de Abogados. Yo hasta el día de hoy, al menos en lo que me ha tocado a mí que conocer en mi trabajo jurisdiccional, no he visto ninguno. Y sería interesante porque al final quienes estamos inmersos en todos los días en la aplicación de sí, pero ahora sí me escuchan. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Licenciada. Gracias, mil disculpas. ¿Y la presentación está corriendo o no, verdad? No, licenciada. No, licenciada, no termina. Si me dan un momento, porque creo que en efecto en las dos máquinas perdí la... ¿Ahora sí ya se ve la presentación? No. Tampoco, licenciada, no. Deme un momento entonces, solo voy a volver a conectarme acá. Algo pasó. Nuestros problemas con la tecnología. Permítanme. Creo que ahora sí. Ahora sí. Les decía, ¿quiénes tienen legitimación para plantear una inconstitucionalidad de carácter general? Pues la Junta Directiva del Colegio de Abogados a través de su presidente, el Ministerio Público por medio del fiscal general o la fiscal general, ¿verdad? En particular acá ya no es el Procurador General de la Nación, ahí tenemos una sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad en el año 97, en donde explica por qué es el Ministerio Público por medio de la Fiscalía General, el Procurador de Derechos Humanos y cualquier persona. Bien, qué interesante ahí, ¿verdad? Porque primero nos da, dime Lilia. Sí, licenciada, muy buenas noches.
ahí referente a lo que dice usted, cualquier persona, si como ustedes como colegio de abogados tal vez no pueden implementar una inconstitucionalidad, es porque tal vez no hay, o sea, no hay conocimiento de ella. Y me imagino que para una persona particular también, y debido a ello no se puede ver si hay un decreto ya colocado, ¿verdad? Yo digo que por eso es que tal vez no se puede ver hasta que ya sale a la luz. Fíjate que no te terminé de entender. Vamos a tratar de desarrollar un cachito tu planteamiento porque te me perdiste. Si nos vamos a lo que acaba de decir Jorge Mario, que tiene absolutamente toda la razón del mundo, él dice, licenciada, pero ¿y por qué presentan inconstitucionalidades si es decreto? Y no, o sea, lo tienen que hacer ante una ley. Bueno, para que sea ley de conformidad con el texto constitucional, tiene que ser publicada, Lilia. Y si es publicada, tal vez porque yo soy medio obsesiva, pero yo me leo todos los días el diario oficial. Tenemos que ver qué es lo que se está publicando en cuanto a nuestra comunidad, que es la comunidad jurídica. Por supuesto que el Colegio de Abogados tiene conocimiento de las leyes que se publican. Yo les digo, ya ustedes muy pronto van a ser parte del colegio y van a recibir. Nosotros tenemos que poner datos en el colegio y todos los días nos envían a nuestro correo electrónico las publicaciones del diario oficial. Yo lo que creo es que el Colegio de Abogados, y lo digo como agremiada, pago mis cuotas anuales y trato de ser lo más activa posible, debería de tener una unidad específica que de pronto haga análisis de textos, de las leyes que se publican y que puedan hacer un planteamiento. ¿Quiénes no pueden presentar acciones de inconstitucionalidad? Pues para mí, técnicamente, pueden todos. O sea, si hablamos a nivel institucional, la ley de amparo, exhibición, personalidad y de inconstitucionalidad nos da a estas tres instituciones, a la Junta Directiva del Colegio de Abogados, al Ministerio Público, por medio de la Fiscalía General, y al Procurador de Derechos Humanos. Estos tres pueden plantear inconstitucionalidades generales institucionalmente, pero luego de eso lo puede hacer cualquier persona siempre y cuando cuente con el auxilio de tres abogados. O sea, no vería yo una limitación en cuanto a quienes no pueden presentar una inconstitucionalidad. No sé si te refieras de pronto a quién institucionalmente. No veo yo, por ejemplo, por decirles algo, a un ministro, por ejemplo, presentando una inconstitucionalidad general. No podría, porque en todo caso eso lo tendría que hacer a través del procedimiento que tiene el organismo ejecutivo al momento de conocer. Randall, ¿por qué tiene que ser auxiliado por tres abogados? La clásica respuesta, porque así dice la ley. Me imagino que tienen por ahí la ley de amparo. Leamos el artículo 134 en la literal D. ¿Quién pueda, por favor? Sería mejor Randall, que fue el que hizo la pregunta. Sí, licenciado, dice cualquier Lembra. persona con el auxilio de tres abogados policiales activos. Así es. Cualquier persona. ¿Por qué puede cualquier persona? Así dice la ley. Y de hecho siempre les pido que revisen las disposiciones del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad para que vean todos los requisitos de los escritos, ¿verdad? Aquí es bien particular, los abogados, acuérdense que disposiciones específicas de nuestra tan bendecida profesión, los tenemos que cumplir siempre. Primero, por lo que implica hacia el colegio en cuanto al tema de timbrar los memoriales. ¿Por qué hago esta observación? Porque he visto casos en donde ponen nada más un timbre y están firmando tres abogados. Y la ley lo que señala es que yo timbro a través del timbre forense, que cada vez que yo compro esos timbres contribuyo con el colegio, es que cada vez que yo como abogada firme en el ejercicio tengo que poner un timbre forense. Entonces, si son tres abogados, ustedes lo que van a advertir ahí es que van a haber tres timbres. Pero eso es lo que señala la ley.
que si lo va a hacer cualquier persona, lo tiene que hacer a través del auxilio de 3 abogados. Y otra particularidad en cuanto a números ahí que tiene la ley de amparo, es que si lo que estamos presentando es una acción de inconstitucionalidad general de una ley, porque acuérdense que este control normativo va también sobre reglamentos, no son necesariamente leyes, también tenemos disposiciones de carácter ordinario. Si es en contra de una ley, es decir, emanada del Congreso de la República y que pasó por todo el proceso legislativo, sancionada y publicada, su discusión de inconstitucionalidad se integra con 7 magistrados, los 5 titulares y 2 suplentes por sorteo. Yo no acostumbro decir que cuando se integra por 7 son los 5 titulares y 2 suplentes por sorteo. Es un poquito complejo esta parte y espero no trastraviar o confundirlos mucho con esto. Digo, generalmente se integra con 7 porque eventualmente podemos ver casos en donde un titular se inhiba. Entonces, si este titular se inhibe, obviamente va a entrar a discutir o va a entrar a integrar el pleno su suplente. Asumamos que se presenta una inconstitucionalidad y yo me inhibo. Entonces quedan 4 magistrados y va a conocer el que ejerce suplencia en nuestra designación. Van a quedar solo 4 para el sorteo y de esos 4 ya se termina de integrar. Les cuento, entre cuestiones particulares que ocurren en las integraciones, hay casos en donde se inhiben todos. Y esto por ser tan complejo, circunstancias ahí que han ocurrido, en donde hay inhibitorias de los 5 titulares. Entonces se hace un mecanismo muy particular que se llama sorteo obligatorio. A través de este sorteo, se señala, eso sí, para los que han podido leer sentencias emitidas por la Corte, ya sean inconstitucionalidades o en amparos, se hace un pronunciamiento ya en el apartado considerativo de las sentencias y se señala, se inhibió el magistrado tal, se inhibió el magistrado tal, se inhibió el magistrado tal, y se hace un detalle por orden de inhibitorias. Y entran a conocer por un sorteo obligatorio y ya se señala quienes conocen de conformidad con el momento de los sorteos. Entonces, decir, bueno, yo hice un razonamiento de por qué consideré que podía tener un vicio para conocer de este pronunciamiento, pero lo estoy haciendo porque obligadamente tengo que integrar para que se pueda dar el número de magistrados para resolver. ¿Sí, Rubén? Licenciada, disculpe, una consulta. ¿Y los auxiliares, los suplentes, perdón, entran con todas las funciones de un titular? Absolutamente, sí. Okay. Es que de hecho así están concebidos en la norma. Y están concebidos así en la norma precisamente para casos como estos. Si tenemos acciones presentadas contra los organismos de Estado, se tienen que conocer por 7 magistrados. Si entramos a conocer inconstitucionalidades generales de leyes, tienen que conocer 7. Entonces, obviamente, la participación de un suplente es como un magistrado de la Corte. Y así va a resolver. Y tienen exactamente los mismos derechos y las mismas preeminencias. ¿A qué me refiero? A disenso, a concurrencia. Es decir, un magistrado suplente, si está integrando, por ejemplo, en una inconstitucionalidad y esta se denegara, pero él considera que debió otorgarse, puede hacer un voto disidente y decir, yo me aparto. Obviamente la decisión se tomó en pleno y tuvo los votos necesarios para que esa fuera la decisión final, pero yo voy en contra. Y ese voto se notifica junto con la sentencia. Tiene exactamente la misma responsabilidad que tiene un magistrado titular en su discernimiento ante el pleno. Y de hecho, miren lo interesante de esto. Los magistrados suplentes tienen que tener exactamente las mismas calidades que tiene un magistrado titular.
Entonces, no tienen, no son, tal vez el término que voy a utilizar no sea el adecuado, pero no es que sean magistrados de segunda categoría. Lo que pasa es que en el proceso de designación, el órgano que los designó, pues los colocó como suplentes, pero tienen las mismas calidades y tuvieron que haber cumplido con los mismos requisitos para desempeñarse en el cargo. Licenciada, cuando se refiere a inhibir, es que se niega a conocer cierto caso. Así es. Así es. Yo te lo pongo así. Digamos, Lilia, que tú y yo somos hermanas y tú presentas un amparo. Yo puedo decir, a mí no me nubla la ética. Yo voy a resolver no porque Lilia Mijango sea mi hermana, sino voy a resolver de conformidad a la ley. Puede ser que te convenga o no te convenga el resultado procesalmente hablando, ¿verdad? Pero tengo también, me asiste el derecho de decir yo me voy a inhibir porque es mi hermana. ¿Y por qué hago esta acotación? Si nosotros nos vamos a la jurisdicción ordinaria, queridos compañeros, ahí hay obligatoria de inhibitoria. Los jueces sí tienen obligación de inhibirse, pero en el tema de los magistrados constitucionales no aplican las reglas de las excusas y las recusaciones que encontramos en la jurisdicción ordinaria. Entonces, este es un caso bien particular, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver con cómo el magistrado analiza que pueda ser su función o su parecer y si éste puede tener algún vicio en su conocimiento. El artículo 170, para esta pregunta específica que hace Lidia, de la Ley de Amparo señala, a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no se aplican las causales de excusa establecidas en la ley del organismo judicial ni en cualquier otra ley. Cuando a su juicio, pues fíjense qué interesante, a su juicio, por tener interés directo o indirecto, o por estar en cualquier otra forma comprometida su imparcialidad, los magistrados podrán inhibirse de conocer, en cuyo caso se llamará al suplente que corresponda. Pero, insisto, ¿y qué ocurre en los casos en los que todos se inhiben? Que se han dado. Entonces se tienen que hacer sorteos obligatorios, porque al magistrado constitucional no le aplican, por disposición del artículo 170 de la ley, las causales que le aplican a los jueces en la jurisdicción ordinaria. Entonces, esto es un tema bien particular. Yo no quiero hacer apología de ningún suplente, ni actual, ni anterior, ni mucho menos, pero sí haciendo alusión un poco a la función que tienen. Es ético, en el caso de jueces ordinarios es obligatorio. Exacto, Val, así es. En el caso de la Corte de Constitucionalidad, es a juicio del juez constitucional. Cuestiones particulares en cuanto a la actividad de los suplentes, les cuento, es que los suplentes, por ejemplo, no devengan salario. Hay una particularidad también. Ellos devengan dietas si integran en la Corte. Si por cuestiones de inhibitoria o por ser expedientes en donde tienen que integrar por sorteo al ser necesaria la participación o concurrencia de 7 magistrados, entonces se les convoca. Pero esta es otra cuestión particular, ¿verdad? Ellos, si bien es cierto, integran la Corte, lo que devengan son dietas por participación. Entonces, solo como para hacérselos en planteamiento general. Son casos muy particulares. Yo les voy a enviar dentro de todos estos textos que a veces les comparto que no son materia de examen, un texto muy interesante que fue aprobado por las Naciones Unidas, que es la Declaración de Bangalore. Bangalore es un lugar, por eso generalmente se les da el nombre de los lugares en donde se suscriben este tipo de resoluciones. Y lo que tienen las normas de Bangalore es el desarrollo de preceptos de la función judicial desde la perspectiva de las Naciones Unidas. Y ahí se establece cómo debiese de ser en temas de integración de tribunales y de la función que ejerce un juez, cómo debería de ser su régimen o conducta ante el órgano en el cual está ejerciendo jurisdicción. Es básicamente para que ustedes los tengan ahí, insisto, eso no es motivo de
de examen. ¿Cuáles son las condiciones que hacen viable la interposición de una inconstitucionalidad general? Porque Mario decía, pero mire, licenciada, y entonces están presentando una inconstitucionalidad de ley de algo que todavía no es ley. Así es. Pero ¿cómo lo hacen? Entonces la Corte hace un análisis de si es viable o no lo es. Exactamente como lo hace también en los procesos de amparo, ¿verdad? Miremos si cumplió con todos los requisitos y si es viable o no que yo entre a conocer de este amparo. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones de viabilidad que la Corte analiza? Primero es la cita puntual del precepto normativo infraconstitucional. Obvio, yo tengo que decir, mire, es esta ley. Ahí es donde viene el momento en el que si lo que yo estoy discutiendo de inconstitucionalidad es un decreto y no una ley, pues la Corte le va a decir, disculpe, su planteamiento no es viable, porque yo no puedo discutir algo que aún no es ley en el país. Entonces tengo que hacer esa cita puntual de este precepto normativo, de su alcance general y, ojo, de su vigencia. Entonces, ¿desde cuándo es vigente? Desde el día tal, según publicación en el diario oficial. Y un tema fundamental es la cita del precepto constitucional que se considera que este texto infraconstitucional está vulnerando. Y aquí que viene un punto toral. Si ya es complejo hacer el análisis de este precepto constitucional vulnerado, si ya es complejo también en muchos de los casos, que logren entender que la norma tiene que ser vigente y de carácter general, el análisis confrontativo, les podría decir, que es el grueso de los casos en donde la Corte rechaza este tipo de acciones. ¿A qué me refiero con el razonamiento confrontativo o tesis? Ojo, y eso lo van a estar escuchando también con insistencia en el desarrollo de una inconstitucionalidad. ¿A qué me refiero con esto del razonamiento confrontativo en la inconstitucionalidad general? Yo acá no tengo hechos, no hay una plataforma fáctica como la hay en una inconstitucionalidad en caso concreto. En un caso concreto, yo le digo al órgano al cual le presento esta acción o esta excepción o este incidente, hay varias vías ante las cuales lo puedo presentar. Mire, en este caso, este es el hecho, esta es la circunstancia que usted está juzgando y la aplicación de este texto puede devenir inconstitucional. Acá el juez tiene que hacer un análisis de hechos, de plataformas fácticas versus la aplicación de una norma que no necesariamente es inconstitucional. Lo que va a ser inconstitucional es su aplicación en ese caso concreto. Esa, les diría yo, es una de las abismales diferencias que tenemos en una inconstitucionalidad de carácter general. Yo acá no voy a hacer un análisis fáctico, no voy a hacer un análisis de hechos. Lo que voy a hacer es tesis de razonamiento jurídico. ¿Por qué esta norma infraconstitucional violenta este texto constitucional? Pero es básicamente un análisis jurídico. Si yo empiezo a hacer en el planteamiento de una inconstitucionalidad general análisis fácticos, la llevo perdida, porque un juez constitucional en estos casos no puede entrar a valorar elementos fácticos. Hay algunos que están en discusión, ya espero que puedan salir antes de que la clase termine para poder plantearlos de manera directa, porque pues, los estamos viendo en este momento. Pero si no, les voy a traer alguno específico en donde lo que se ha presentado a la Corte es esa discusión en cuanto a cómo me puede afectar a mí para ciertos procesos específicos o ciertas circunstancias específicas que yo estoy llevando, cuando en realidad aquí la discusión es eminentemente
meramente jurídica. Tengo a la Constitución como texto fundante, como texto fundamental, como norma suprema, y tengo una disposición legal, ya sea a nivel de ley o de reglamento o de disposición que se haya emitido que tenga carácter general, que está confrontándose con el texto constitucional. No voy a discutir ahí elementos fácticos, no voy a discutir ahí hechos. Es eminentemente una confrontación jurídica, una tesis de discusión confrontativa. Y yo les comentaba en algún momento también lo complejo que los colegas, y yo creo que en esto en la universidad deberíamos de tener un curso específico para explicar cómo hacer estos planteamientos ante las Cortes, y en este caso en particular ante la Corte de Constitucionalidad. Asumamos que yo señalo que un decreto que tiene 16 artículos es inconstitucional completo. Estoy presentando una inconstitucionalidad general total de una norma. Entonces yo digo, estos 16 artículos violentan el artículo 7, 8 y 15 de la Constitución. Tengo que hacer tesis confrontativa de los 16 artículos de esos 3 artículos constitucionales. El artículo 1 de esta ley violenta el artículo 1 de la Constitución por esto. El artículo 1 de esta ley violenta el 5 de la Constitución por esto. El artículo 1 de esta ley violenta el artículo 30, digamos, no sé, por esto. Bueno, luego paso al artículo 2. El 2 violenta, y así ir señalando uno por uno. Uno de los vicios más grandes que se advierten en el planteamiento de las inconstitucionalidades generales es que lo hacen en bola. O sea, dicen, esto es inconstitucional, ya sea general o parcial, y violenta tales artículos de la Constitución, y vámonos. No hacen un análisis confrontativo de artículo por artículo, y yo sé que es un trabajo minucioso, extenso, pero absolutamente necesario, porque estamos hablando de un trabajo que se ha hecho a nivel de legislativo de estudiar cada uno de los artículos. Y por lo tanto, lo mismo, si lo llevo yo a discusión constitucional, tengo que hacerlo en cuanto a la confrontación. Y tengo además también la libertad de hacer cita doctrinaria. Si yo considero que en esa violación, ojo, y luego de hacer el análisis confrontativo legal, puedo también abonar o ayudar a la Corte haciendo pues, algún tipo de referencia de lo que los doctrinarios hayan desarrollado en ese tema particular. Y también puede incluso hacer citas jurisprudenciales que la Corte hubiera resuelto también en algún otro tipo de planteamiento que haya existido. Pero eso es fundamental. No es una acción fácil, es una acción que necesita de mucho análisis, de mucha técnica y de mucho detalle. Pero es básicamente, insisto, es una confrontación con el texto supremo que tenemos en Guatemala. Así que es fundamental que se pueda hacer este razonamiento confrontativo o esa tesis de confrontación normativa. Ya lo hemos estado conversando en la clase, es importantísimo que se consigne la vigencia, el momento en que esa norma cobró vigencia, que esta norma es infraconstitucional, que esta norma impugnada tiene carácter de infraconstitucional. Vamos a desarrollar todo este tema de la inconstitucionalidad general, los planteamientos que se han dado sobre el carácter interno de las normas impugnadas. ¿A qué me refiero con esto? Y lo vamos a dejar para la próxima clase. A aquellos casos en donde se ha impugnado convenios internacionales en materia de derechos humanos, o lo que se le llama la convencionalidad, o también a lo que se le llama el bloque de constitucionalidad. Ustedes saben, yo tengo puntos particulares en cuanto al bloque de constitucionalidad, y ya la Corte se ha pronunciado también en cuanto a la pertenencia de normas que se están denunciando de inconstitucionalidad
en cuanto a su pertenencia a este bloque. Un tema fundamental acá es que no opera temporalidad ni legitimación activa. Porque acuérdense que acá yo no le voy a, obviamente se le corre audiencia también al Congreso, pero no discuto si hay legitimación activa. Acá lo que la norma nos señala es quienes tienen esa posibilidad de hacer el planteamiento de la inconstitucionalidad general, no nos señala cuánto tiempo después de emitida la norma y de publicada y tener carácter general. Esto se puede presentar en cualquier momento si de pronto alguien no lo hizo y nosotros advertimos que en efecto existe un vicio de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, entonces lo puedo presentar. Yo he visto, de hecho, se presentan con bastante regularidad inconstitucionalidades, por ejemplo, la ley de electricidad, la ley general de electricidad. Eso es algo bastante recurrente. Y recientemente estuvimos viendo, y de hecho se suspendió provisionalmente de la ley de derechos de autor y derechos conexos. Estará ya por resolverse también estas acciones, que son leyes que tienen un poquito más de 20 años de ser vigentes en el país. Entonces, en cuanto a la temporalidad, acá no hay ninguna consideración especial. Yo les voy a enviar la presentación, solo denme chance que les hagan algunos arreglos para que la tengan ya para la próxima clase y estaremos avisando en el Classroom si vamos a tener o no clase el viernes, porque no tenemos todavía notificación de si por el feriado del 20 de octubre, al menos yo no la tengo, vaya a correrse. ¿El viernes hay examen de qué, perdón? De Derecho Civil 2, licenciada. Ah, bueno. Entonces no tenemos clase, ¿verdad? No, es perfecto. a las 19 horas. Entonces nos vemos en la clase del próximo martes y yo les encargo que cuando ya tengan el material le puedan dar una revisada. Me da mucho gusto volver a verlos y vamos a seguir el día martes.